Hace algunos años fuimos a tomar un café, unos amigos, un grupo de amigos, fuimos a tomar un café muy a gusto y como eso de las 10, pues nos cerraron el café y nos fuimos para la casa, cada quien para su casa. Y recuerdo, estábamos haciendo un alto, un semáforo, yo venía en mi carrito, bueno, tenía una camionetita. Y cuando estábamos haciendo el alto, el semáforo en rojo, un carro que venía bien recio por atrás nos golpea, bien fuerte. No frenó, venía a exceso de velocidad, nos golpeó muy fuerte la camioneta, tan fuerte que el carro de él era un sedancito y quedó abajo de mi camioneta. Yo le pegué a un carro que venía enfrente y el carro de enfrente le pegó otro carro y ese otro carro, hicieron como una carambola. Y estuvo algo complicado. Llegó la ambulancia porque Lulú tuvo un problema ahí con sus cervicales, entonces mi esposa, y llegó la ambulancia, se la llevó, yo me quedé ahí arreglando lo del choque, llegó la patrulla, se llevó al conductor que venía un poco tomadito y se lo llevaron. Y bueno, en lo que yo me quedé haciendo todo ese trámite, me fui al seguro a ver cómo estaba mi esposa y gracias a Dios todo bien, nada más la estaban en observación. Y llega uno de nuestros amigos que supo del incidente y fue a ver si se nos ofrecía algo al seguro. Y él estaba estacionando su carro cuando llega otro borrachito y lo choca él. Él estacionado, llegó, un borrachito se quedó dormido y chocó su carro. Y pues ahí vamos a ver lo de su golpe, a hablar a la patrulla, el borrachito no despertaba, entonces tuvimos que hablar a la patrulla, ver lo de su golpe y todo eso. Después pues, ya fui a recoger a mi esposa, que me la dieron de alta, nomás le dieron medicamento para el dolor. Y ya me la llevé a la casa y en eso me habla la esposa del que me chocó a mí, diciéndome que si podía ir a la policía a otorgar el perdón, porque pues ella está embarazada y en cualquier rato daba luz. Y bueno, tuve que ir a la comandancia de policía a otorgar el perdón para que pudiera salir este muchacho que nos había chocado. Y todo eso ocurrió en toda la noche. Me dio la luz del día cuando fui a arreglar todo. ¿Sí? Tuvimos una noche muy larga, muy larga. Y eso me recuerda algo de lo que eso me acordé más bien cuando estaba estudiando este pasaje que les quiero contar hoy. ¿Sí? En realidad yo le puse por título Una larga noche y son varios eventos que suceden el jueves antes de la muerte de Jesús, la noche antes de la muerte de Jesús. Y veo que suceden una serie de sucesos, uno tras otro, que parece que la noche nunca iba a tener fin de tantas cosas que pasan. Mi intención en esta hora es llevarlos a través de esa noche, muy breve. Este es un estudio que se tiene que llevar, vienen los 4 evangelios, ¿sí? Y lo tienes que leer en paralelo con los 4, porque solo así puedes ver toda la perspectiva, toda la panorámica de lo que sucede esa noche. Yo me voy a basar en el evangelio de Mateo, en el capítulo 26, es donde suceden todas estas cosas. Sí, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Dios, te doy gracias, Señor, porque eres bueno. En esta hora, Señor, yo te pido que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú bendigas a cada persona que esté escuchando, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a donde tiene que llegar, Señor. Que haga lo que tenga que hacer, si es sanar, si es animar, si es confrontar, lo que tú la hayas llevado, Señor, que llegue a buena tierra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar. No voy a ver todo, pero vamos a empezar en el capítulo 26, en el verso 17, que es la institución de la Cena del Señor. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. ¿Sí? Voy a empezar a leer. Dice, el primer día de la fecha de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que
paremos para que comas la Pascua o para que comamos la Pascua. La preparación de la Pascua estaba llena de simbolismos de lo que es el Éxodo, lo que fue el Éxodo, ¿sí? Del pueblo de Dios cuando fue el Éxodo. Entonces, preparar la Pascua quería decir que iban por todos los ingredientes que llevaban. Algunos eran hierbas amargas, eso era una bandeja de agua con sal, pan sin levadura, y había un plato de manzanas picadas, nueces, canela, dátiles. Era así como que lo agarraban y lo martajaban y lo ponían en un plato. Incluía 4 copas de vino. Tenía que ser en Jerusalén la festividad. Y bueno, todo eso tenían que ir a preparar. Entonces, cuando les decían, oye, pues son muchas cosas, ¿no? ¿Dónde vamos a preparar? ¿Dónde quieres que comamos la Pascua? Y dice el verso 18, y él les dijo, id a la ciudad y a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Sí? Cuando dice, y eso es algo así como que muy misterioso, ¿no? Porque Jesús manda, y bueno, aquí no viene, pero manda a 3 personas, y les van a entrar a Jerusalén, y cuando entren, literalmente la definición sería, van a ver a un fulano. O sea, no les dice si es chaparro, si está gordito, si, no sé, si tiene una cicatriz, si tiene un lunar, no les dice nada. Simplemente les dice, van a entrar a la ciudad y van a encontrar a un hombre. ¿Sí? En otros evangelios podemos, en Lucas creo que dice, dice que lleva un cántaro de agua. Bueno, ya les ayuda un poquito, ¿no? ¿Sí? Porque cargar un cántaro de agua a un hombre no era muy común verlo. Entonces, pues ya ven a alguien, un hombre cargando un cántaro de agua, pues bueno, dices, bueno, pues por ahí alguna pista sí nos dio, ¿no? Entonces, ahí vemos en el 17, y dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Wow. Aquí el tiempo no es cronos, ¿sí? Es kairos, ¿sí? Es importante ese punto, ¿sí? Cuando dice mi tiempo ha llegado, no dice mi cronos ha llegado, sino que ya es la hora, sino que el tiempo perfecto de Dios ya es. Eso fue lo que le dijeron a la persona que encontraron, al hombre que encontraron. El tiempo de Dios ha llegado para Jesús, es lo que le dijeron. Solo eso le dijeron. Dice 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Fíjense, se entristecieron a tal manera que cada uno empezó a decirle, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y así como yo me imagino que era como que diciendo, hijo, le falta que diga que sí, ¿no? Cuando diga que sí. Y todos esperaban, por el contexto, que dijera Jesús, no, tú no eres, no, tú no eres, no, tú no eres. ¿Sí? Pero en el verso 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Fíjense bien, a la verdad el Hijo del Hombre va. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que es algo que se tenía que cumplir. ¿Sí? Aunque lo iban a traicionar, aunque iba alguien a como a interferir, se podría pensar que, pero no, aquí Jesús estaba diciendo, no, esto ya va. ¿Sí? Dice, entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo Jesús, tú lo has dicho.
Wow. Hay una diferencia entre los 11 que vemos en el verso 22, dice, ¿acaso seré yo, Señor? Pero aquí en el 25, Judas le dice, Rabí, ¿seré yo? Mientras los 12 le decían, Señor, Judas le decía, Maestro. Es un punto interesante. Juan, en el Evangelio de según San Juan, en el verso 13, dice algo muy interesante. Muy interesante. En el Juan, apúntelo ahí, en sus notas, Juan capítulo 13, verso 13. Aquí está el contexto, es Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos, porque le digo que tienen que leer todos los evangelios, porque pasan muchas cosas que no vienen, lo que viene en uno no viene en otro. Entonces aquí hubo hasta lavamiento de pies esa noche. Pero Jesús le dijo, en el 13, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y el 14 dice, pero si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aquí Jesús reitera, ustedes me dicen maestro y me dicen Señor, y soy los dos. ¿Sí? Entonces, es interesante cómo nos referimos a Jesús como Señor y como Maestro. ¿Ok? 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. La fiesta de la Pascua es la fiesta más antigua que el pueblo de Israel tenía. ¿Sí? O sea, la Pascua fue antes de la ley, ¿sí? Fue antes de cualquier otra celebración, ¿sí? De las enramadas, de todas las celebraciones que tenían ellos, tenían varias celebraciones en el año. La Pascua era la más antigua que tenían. ¿Sí? Y Jesús, fíjense que lo que dice. Jesús, con esas palabras que está diciendo en el verso 26, Jesús está dando fin a esa fiesta. ¿Saben qué? Esta fiesta que ha sido la más antigua de ustedes, hasta aquí ha llegado. Fíjense bien por qué. Dice que tomó el pan, ¿sí? Y lo bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. El pan sin levadura era una costumbre de esa fiesta. Y ahora lo entiendo mejor, porque ahora con la pandemia se ha usado mucho, y ustedes yo creo que lo han escuchado, el término de masa madre. ¿Sí? El término de masa madre, la verdad yo no lo conocía. ¿Sí? Y la masa madre es masa leudada, ¿sí? Masa con ¿cómo se llama? Que le echan para que, levadura, ¿sí? Bueno, hoy en día pues ya existe la levadura instantánea. Antes no se usaba la levadura instantánea, que en unas 2 horas ya tenías tu pan acá tu masa, bien multiplicada. Pero antes no, era una especie de masa madre, ¿sí? En donde tú hacías tu masa, hacías tu pan, pero reservabas una parte de esa masa. ¿Sí? Y al día siguiente que volvías a hacer pan, agarrabas esa masa que habías guardado, reservado del día anterior, le agregabas más ingredientes y hacías tu pan, y reservabas otra parte y hacías tu pan. ¿Sí? Eso era como hacían el pan, con levadura. ¿Sí? Pero el pan sin levadura significaba que todo lo que había pasado en Egipto quedaba atrás, que ellos no se llevaban nada. ¿Sí? Y que la masa que ellos con la que preparaban el pan era masa nueva, ¿sí? Era harina nueva, masa nueva, sin levadura, porque no había fermentado. ¿Sí? Entonces por eso era la fiesta de los panes sin levadura, y era el tipo de pan que se usaba en ese tiempo. ¿Sí? Dice en el 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aquí habla la palabra pacto, ahí se subraya la palabra pacto, nuevo pacto, en esta versión dice nuevo pacto, ¿sí? En donde Jesús estaba estableciendo la nueva Pascua, ¿sí? El nuevo significado del pan sin levadura, el nuevo significado, pero ahora le metía la copa de vino, ahora significaba que era su sangre que era derramada, y también se subraya derramada, ¿sí? Porque todos los pactos que Dios hacía con su pueblo ocupaba derramamiento de sangre. Tú puedes revisar, en los pactos que Dios hacía con su pueblo, había derramamiento de sangre. Y este era un nuevo pacto que también necesitaba un derramamiento de sangre, ¿sí? No era nada más matar por matar, ¿sí? No era de que te murieras, sino que era de derramar sangre. De eso se trataba el verso 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué palabras tan hermosas. Dice, voy a regresar, ¿sí? Y voy a hacer esto mismo que estoy haciendo hoy con ustedes, pero en el reino de mi Padre. Jesús, si algo le apasionaba, si algo era por lo que él se desvivía, se desvelaba, era por hablar del reino de Dios, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando su primer discurso, ¿sí? Después de que salió del desierto, de la tentación en el desierto, él se paró y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Las parábolas decía, el reino de Dios es semejante a esto, ¿sí? Y todo lo comparaba con el reino de Dios. El reino de Dios para Jesús era algo que le apasionaba, que todo el mundo conociera. Y aquí les estaba diciendo, ¿saben qué? Cuando yo vuelva a hacer esto, van a estar en el reino de Dios. Wow, eso a mí me impactó bastante, ¿sí? Voy a regresar. Eso es algo que pasó. Después vamos a ver, lo dividen, muchas Biblias lo dividen en el 30. ¿Sí? Jesús anuncia la negación de Pedro. A partir del verso 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sí? Parte de la liturgia de la celebración de la Pascua era, se tomaban la última copa y cantaban un himno y ya, ahí se terminaba. Dice el 31, y entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Dice, heriré al pastor. Aquí está citando a Zacarías, ¿sí? Zacarías capítulo 13, verso 7 dice eso, ¿sí? Pero hay algo que me llamó mucho la atención en Hechos capítulo 2, verso 23. Se los voy a leer. Hechos capítulo 2, verso 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El 24 dice, a lo cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está diciendo que era algo que aunque el que estaba hiriendo a Jesús, ¿sí? No eran los romanos, ¿sí? No era algo que se había salido de las manos de Dios, era Dios que así lo tenía determinado. Sí, más adelante, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 3, en el verso 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí está diciendo, ¿sabes qué? Esto es algo que Dios ya tenía planeado.
Y me gusta mucho porque ¿saben de boca de quién sale? De boca de Pedro. Pedro estaba predicando en Hechos. Si tú lees los primeros capítulos de Hechos, ves a Pedro predicando de una manera bastante fuerte y bastante buena. Buen predicador salió Pedro. Verso 32 dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sí? Siempre les dio esa noticia, es que pues yo voy a resucitar, o sea, sí va a pasar eso, pero voy a resucitar. 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Wow, es interesante porque en Lucas 22:31, que también vemos es este pasaje, Jesús da más datos y le dice, ¿sabes qué, Pedro? El mismísimo diablo me ha dicho que te quieres zarandear. ¿Sí? O sea, les dice, ¿sabes qué? Te vas a zarandear. Y pues Pedro pues no entendió, ¿no? Y dijo, no, yo era hasta la muerte. Y a veces nos ensañamos con Pedro porque dices, pues lo traicionó bien gacho, pues salió corriendo luego. ¿Sí? Pero la verdad es que todos dijeron lo mismo. O sea, todos dijeron lo mismo y todos salieron corriendo. ¿Sí? Y lo que pasa es que pues Pedro pues se llevó todos los reflectores y pues a él es el que le daba más carrilla, pero pues todos quedaron en lo mismo y todos salieron corriendo igual. ¿Sí? Entonces, pero por eso decía que tú lees Hechos y ves a Pedro, wow, dices, ese es el mismo que negó a Jesús, que salió corriendo, que yo creo que no vamos a alcanzar a ver porque no lo incluí, pero es parte de la loca noche esa, es Pedro escabulléndose por todos lados negando a Jesús. Pero bueno, esa es la parte donde Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Vamos a entrar al punto C, dice, la oración en el huerto del Getsemaní. En el verso 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní quiere decir fábrica de aceite o lugar donde presan el olivo. ¿Sí? Es lo que quiere decir Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó entristeciéndose y angustiándose en grande manera. ¿Sí? Sabemos que los otros 2 eran Santiago y Juan. Jesús, vemos como tenía 2 anillos de seguridad. ¿Sí? 2 anillos de seguridad, el primero era de 11, dijo, ustedes quédense aquí por si algo pasa, esto nadie tiene que intervenir. Así como en la cena no podía intervenir nadie, porque sí, es un detalle que se me pasó decirles, que Judas había quedado de traicionar a Jesús y Judas estaba viendo el momento en que lo iba a hacer. Entonces por eso Jesús les habló en clave cuando les dijo, ¿sabes qué? Vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre así y los va a llevar a su casa. Entonces Judas se quedó, ¿dónde será? Pues nunca supo hasta que llegó el momento. ¿Sí? Nunca supo hasta que llegó el momento, porque si leemos, me voy a rezar poquito porque es algo que es bien curioso. ¿Sí? En el verso 16, aquí el mismo Mateo 26, donde estamos leyendo, en el verso 26 dice, respondiendo el Señor le dijo, en el 26, perdón, en el 26, 16 dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, estamos hablando de Judas. ¿Sí? Entonces Judas desde antes de la cena dijo, y si le hubiera dicho Jesús, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en fulanito lugar,
pues hubiera dado el pitazo y no se hubiera dado eso que Jesús quería que pasara, la cena. Sí, no quería que nada le interrumpiera. Igual en su oración, no quería que nada lo interrumpiera en eso que iba a pasar, porque era algo que tenía que pasar, que es algo que él sentía que tenía que pasar. Y puso 2 anillos de seguridad, de guaruras, ¿sí? Como se usa actualmente, ¿sí? 2 anillos de seguridad. Si llegaba al primero y si les hacían algo, pues ahí estaba el segundo y Jesús iba a dar cuenta rápido de lo que estaba pasando. Pero bueno, eso es algo que queda ahí para... Y dice, que el 37, y tomando a Pedro y a Jacob, 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Fíjense, la redención por la humanidad caída. Eso es lo que sentía Jesús en ese momento. Angustia hasta la muerte. Lucas dice que sudaba gotas de sangre, de su piel salía sangre. Y habla de esa angustia que hasta un ángel dice que vino a ministrarle. Si tú lees Lucas 22, dice que un ángel llegó cuando Jesús estaba ahí sintiéndose mal. Llegó un ángel a ministrarle. Wow. Dice, el 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí el contexto en el original habla de que Jesús se postró y oró. Pero en el original es algo más fuerte, ¿sí? No es una postración como cuando te postras ante un rey o como nos postramos nosotros a orar, sino que era algo de agonía, como cuando alguien está muy enfermo, que se siente muy mal, así cayó Jesús en tierra. ¿Sí? Así cayó Jesús en tierra y ya es donde Lucas dice que empezó a sus grandes gotas de sangre como sudor. Así es como se sentía Jesús. Y no era miedo a morir, no era miedo a sufrir, no era miedo a los clavos. ¿Sí? No era eso. ¿Sí? Era de sentir la ruptura de su relación, de su comunión con Dios. ¿Sí? Y ahí dice, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Y esto tiene relación, muchos dicen que tiene relación con la copa de ira de Dios. ¿Sí? En muchas partes habla de la ira de Dios y especialmente yo leí Jeremías 25 y habla sobre la copa de la ira de Dios. Y sí está feo, ¿eh? Sí, léelo. Jeremías 25 habla de las copas de la ira de Dios y sí ves cómo Dios cómo aborrece el pecado. ¿Sí? Y cómo dice, ¿saben qué? Esto se merecen los pecadores. Y eso es lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. ¿Sí? El pecado tan cerca. Y vemos también que Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es algo que, y creo que Claudia habló sobre la obediencia, ¿sí? Y tomó este punto y realmente yo encontré Filipenses 2:8. Y es tremendo lo que dice. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, así como estaba, así lo estamos viendo, míralo en Getsemaní, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí lo estamos viendo, la obediencia hasta la muerte. En el 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Los encontró dormidos.
Lucas dice que estaban adormecidos por la tristeza. Estaban bien agüitados, ¿sí? Estaban bien agüitados. Es algo que hace un énfasis Lucas. Sí se durmieron, pero estaban bien agüitados, ¿sí? Estaban súper agüitados. Y dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía perfectamente cómo funcionamos los humanos, ¿sí? Y aquí nos está definiendo pero a la perfección, ¿sí? La carne es débil. El espíritu, sí, dice, sí, Señor, pero la carne es débil. Él conocía y él estaba experimentando en ese momento todo el sentir humano a todo lo que daba. 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. 43, vino otra vez y halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Sí? Aquí me da cura, dijo Jesús, ya los encontró por tercera vez dormidos, y ya duérmanse, les dijo, ya duérmanse. ¿Sí? Pero me da más risa porque en el versículo que sigue, ya levántense, dice, 46 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, ni siquiera le dio chance de echarse más cuyotito más largo. ¿Sí? Dijo, levántense, el que se entrega. Y ahí pasamos al punto de traición y arresto de Jesús. Y ya vamos aterrizando. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dicen que venían soldados, la policía del templo, los representantes del Sanedrín, todos, era una buena clica. Dice, y él que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Le vuelve a decir maestro, Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó una espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Sí? En Juan y en Lucas, ahí sí nos dicen quién fue, ahí sí le ponen nombre, y pues quién cree que fue el Pedro, ¿no? Pedro saca un machete, porque si ves también, si lees, ahí van a decir que tenían 2 machetes bien escondidos, ahí tenían 2 machetes, pues uno lo traía a él. Y saca el machete cuando vienen a arrestar a Jesús y pues le tira el machetazo, pues yo digo que fue a la cabeza. Pero pues este compa acá como Matrix yo creo que alcanzó a hacer así y pues nomás le rebanó la oreja, ¿sí? Yo pienso que hasta le daban carrilla porque se llamaba Malco, ¿sí? Sí, el del medio, decían que estaba en el del medio, ¿sí? Se llama Malco, ¿sí? Y Jesús de volada así como le agarró la oreja del aire, le agarró el aire y ya saben, ¿no? La puso. $52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sí? Jesús sabía quién era. ¿Sí? Y se les dijo, ¿sabes qué? Calmados, les dijo a sus discípulos, cálmense.
fieras. ¿Sí? Dijo, yo le puedo decir a mi padre que envíe a 12 legiones de ángeles. Imagínate qué iban a hacer con 12 legiones de ángeles. Y de hecho, si tú lees en otro pasaje, cuando van por Jesús, Jesús dice, ¿a quién buscan? ¿Sí? A Jesús que le responden. Los guardias le responden, a Jesús. Y Jesús le dijo, yo soy. Y con ese simple, yo soy, ¡fum!, cayeron. ¿Sí? Cayeron así, ¡fum! Para que vean el poder de Dios. O sea, Jesús fácilmente se podía haber liberado. O sea, él no tenía ese problema. 54. Pero como entonces se cumplían las escrituras, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se cumplirán las escrituras? Dice, si yo hago eso. ¿Sí? Si yo hago un despliegue espiritual como el que muchos pensaban que iba a pasar, ¿no? ¿Sí? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Sí? Vemos esta noche, esa parte de la noche, todavía lo arrestan, lo llevan al concilio, pasan muchas cosas muy interesantes. Yo te reto, usted que me está viendo, ti que me estás viendo, a que leas los 4 pasajes, a que te sigas y que termines uno, te vayas con el otro, sí, que leas cada cosa que sea igual y vas a enriquecerte de tal manera que vas a disfrutar mucho de la lectura. Y una última palabra antes de terminar. Jesús no fue muerto porque Judas lo traicionó, ¿sí? Porque Caifás, porque Herodes, porque el Sanedrín lo enjuiciaron, ¿sí? No fue porque los romanos lo mataron, ¿sí? Ni aun porque Satanás lo planeó. Fue todo hecho a la manera de Dios, ¿sí? Todo fue hecho a la manera de Dios. A Dios no se le escapó nada. Todo estaba planeado desde un principio. Dios quiere hacer contigo hoy un nuevo pacto, así como lo hizo con sus discípulos. Dios quiere que Jesús sea tu rabí y tu Señor. Yo muchas veces le he llamado a Jesús rabí, muchas veces, pero no Señor. Así como Judas, igualito que Judas. He sido muchas veces, no sé si tú también, ¿sí? Que he decidido seguir las buenas cosas, pero cuando me pide algo Dios, no se lo entrego. Cuando no le entrego mi corazón, cuando soy necio, ¿sí? Cuando soy egoísta y no entregarle a Jesús el trono de mi vida. Yo te animo. Si tú ves a Pedro, cómo fue, cómo se sintió en esa noche, yo en Hechos yo lo miro perdonado. ¿Sí? Perdonado completamente. Dios puede perdonarte completamente. Tal vez lo hayas traicionado,
Tal vez no sea tu Señor, sí, pero Él quiere perdonarte. Y vemos a Pedro en Hechos, hecho todo, un varón de Dios poderoso en palabra, en predicación. Él predicaba y sanaba a los enfermos, él predicaba y se convertía a la gente. Fue transformado completamente. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos trae ánimo, nos trae consuelo, nos trae esperanza. No necesitamos más que tu presencia en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Yo pido por cada persona que está escuchando esto, que tú traigas a ellos, Señor, el consuelo, la paz, el gozo, cualquier cosa que esté necesitando en esta hora, a través de tu palabra, Señor, a través de tu presencia, tú seas con ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.